Estudia siempre. Incorpora a tus actividades el hábito de una buena lectura, una página por día, un trecho en los intervalos del servicio, una frase para meditar, se tornan la base fuerte de tu construcción para el futuro. El conocimiento es un bien que por más que sea almacenado, jamás ocupa cualquier espacio. Al contrario, faculta más amplias facilidades para nuevas adquisiciones. Las buenas lecturas enriquecen la mente, calman el corazón y estimulan el progreso. El hombre que ignora camina a ciegas. Lee trechos, poco a poco. Sin embargo, hazlo constantemente. Libro Vida Feliz, Juana de Ángelis, Divaldo Pereira Franco. Muy buenas noches a todos. Un fraternal saludo en nombre de la Confederación Espírita Confecol y de su departamento doctrinario. Saludamos a todas las personas que esta noche se unen a nosotros virtualmente desde las diferentes ciudades de nuestro país, Colombia, y los diferentes países también, para ampliar nuestros conocimientos y poder entrar en sintonía juntos. Mi nombre es Alba Leonor Camacho Gil, soy trabajadora del Centro Espírita Luz de Amor de la ciudad de Bucaramanga, vicepresidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, Fede Oriental. Los invito a todos para que nos unamos en una oración. Vamos todos a unirnos de corazón, no importa la distancia, no importa que físicamente no estemos juntos, nuestros corazones se unen en torno del excelso Maestro Jesús para decirle: Maestro, aquí estamos, juntos, reunidos en torno tuyo, porque queremos aprender más. Queremos conocer más este gran consolador que tú nos has dejado, para que así, Maestro Jesús, en la medida que interioricemos sus enseñanzas, podamos decir con franqueza, con sinceridad: soy espírita, dispuesto al servicio, espírita preparado para amar, espírita preparado para enseñar, espírita preparado para que juntos construyamos un mundo mejor. Que así sea. Esta noche tenemos la disertación Importancia del estudio de la codificación espírita, a cargo del conferenciante Johnny Miro Navarro Camacho. Johnny es negociador de profesión, es trabajador del Centro Espírita Luz de Amor, presidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano. Es conferencista nacional e internacional. Damos la bienvenida a Johnny Navarro para que podamos interiorizar este mensaje de gran valor. Johnny, la sala es tuya. Muy buenas noches para todos y agradecemos esta presentación y la oportunidad que tenemos de reencontrarnos y de encontrarnos con muchos y muchas aquí a través de los medios virtuales que hoy nos permiten conectarnos a pesar de la distancia, pero como fue dicho anteriormente, unidos bajo un mismo ideal, unidos en el corazón. Deseamos paz, bien para todas las personas que se conectan desde diferentes partes en estos momentos y rogamos al Maestro Jesús sus bendiciones para todos siempre. Cuenta una antigua leyenda que cierto día todos los ángeles se reunieron en el cielo para hacerle una petición a Cristo. Ellos querían poder descender a la tierra, querían poder visitar a la humanidad,
Jesús, que es amor, aceptó y colocó para los ángeles un horario para que viniesen y retornasen nuevamente al paraíso. Ellos aceptaron gustosamente y cuando se abrieron las puertas de aquella región espiritual, ellos descendieron en masa al planeta Tierra. El planeta ya tenía su propia luz, pero ahora se colmaba de la luz que acompañaba a cada uno de estos seres espirituales. Pasado el tiempo que el maestro había estipulado, todos comenzaron a retornar a la patria celestial. Pedro, Simón Pedro, que era quien custodiaba la entrada, empezó a recibirlos uno por uno. Y a pesar de que se contaban en millones, Pedro empezó a contabilizar uno a todos los ángeles para verificar que todos hubiesen regresado a tiempo, conforme Cristo había solicitado. Debían tener en su registro aproximadamente 1 billón. No obstante, cuando estaba casi por terminar, se percató que le faltaba uno. Así es que bastante preocupado dijo, ¿cómo es posible si nuestro sistema es perfecto? ¿Cómo nos puede faltar un ángel? Y empezó a revisar detenidamente cuando el ángel de la paz se sintió intrigado ante la cara de Simón Pedro y acercándose a él lo interrogó para saber qué ocurría. Pedro le explicó la situación que estaba viviendo y después del ángel de la paz reflexionar durante un tiempo, le dijo, ¿por acaso has volteado la mirada nuevamente al planeta terreno? A ver si de pronto aquel ángel que te falta se encuentra allí. No, la verdad no lo he hecho, respondió Pedro. Vamos a mirar juntos. Se fueron, se asomaron y empezaron a divisar aquel gran planeta azul, colmado en un lado por la luz del sol y en el otro por la sombra. Cuando empezaron a mirar detenidamente, Simón Pedro se percató que del lado de la sombra del planeta, donde era de noche, había una luz diminuta que parecía no pertenecer a la luz propia terrena. Así es que llamó la atención del ángel de la paz y miraron, y el ángel de la paz, después de analizar, dijo, sin duda alguna, se trata de una luz celestial. Pero es extraño, dijo Pedro, la luz se encuentra decaída, opaca, no tiene el brillo que te caracteriza a ti y a todos tus hermanos. El ángel analizó la luz y dijo, es verdad. Y esto solamente puede ocurrir cuando alguno de nosotros pasa demasiado tiempo en el planeta. Aquella energía que nos sustenta, que nos da vida y que absorbemos de esta región espiritual, se va apagando si pasamos demasiado tiempo allí sin venir a frecuentar esta región. ¿Pero quién será? Preguntó Pedro el que se encuentra allí. Y el ángel de la paz, aproximándose un poco más, se percató de la coloración, del color que tenía la luz. Y dijo, ah, ya sé, Pedro, pero había escuchado algunos rumores, pero no creí que fuera cierto. Ese es el ángel de la esperanza. ¿Y qué hace allí todavía? Le preguntó Pedro. Dijo, bueno, yo escuché que cuando descendimos hace tiempo ya, él se quedó visiblemente impactado y entristecido por los dolores humanos. Vio cómo el sufrimiento tomaba cuenta de todo y la guerra parecía un monstruo que acababa con el propio ser. Se percató del desamor, del desengaño, del egoísmo y del orgullo que aún habitan los corazones. Y visiblemente impactado, decidió por voluntad propia quedarse allí en el planeta, renunciar a este lugar celestial para acompañar y brindar esperanza a aquellos que sufren en el planeta. Como lleva tanto tiempo, su luz pareciera estarse agotando, pero es la decisión que él tomó. Entonces,
Pedro, un poco consternado, buscó al Maestro Jesús y le preguntó si era posible que el ángel se quedase allí. Jesús volteó la mirada al planeta entonces y pudo ver una silueta que allí estaba cubierta de una luz verde de esperanza, y mirando desde el firmamento, y lo observó a Pedro y asintió, que se quede, que se quede para que anime a todos en el corazón, porque yo prometí que siempre estaría con ellos hasta el fin de los siglos. Esta antigua leyenda que nos invita esta noche a centrar nuestro pensamiento aquí y ahora, también nos invita a comprender la necesidad que tenemos de esperanza en el corazón y recordar una vez más la figura excelsa del Maestro que prometió estar con todos nosotros. Y justamente allí, cuando se encontrara reunido con los apóstoles, sabiendo de antemano lo que iría a ocurrir en los días próximos, y conociendo que a pesar de que los siglos se doblaron unos sobre otros, la humanidad pasaría tiempo buscando el ABC de cómo ser feliz, buscando el camino correcto de cómo encontrar la paz y la armonía. Y sabiendo el maestro esto, como un psicólogo profundo que era de todos nosotros, entonces miró a los apóstoles, a aquellos amigos que le acompañaron en su ministerio, y como relata el propio Juan, les dijo, no se turbe vuestro corazón. Y recordamos mucho allí, Juan 14:16, la promesa del Maestro Galileo para todos nosotros. Pero nos referimos en este momento a la parte inicial de aquel versículo, Juan 14, cuando Jesús los mira a todos y dice, no se turbe vuestro corazón, porque quien cree en Dios, también cree en mí. Pues yo soy, dijo él, el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mi intermedio. Y como diría Juan posteriormente en el Evangelio, entonces Jesús exclamó a todos que estaría con nosotros y que llegado el momento enviaría un consolador que estaría con todos nosotros, al cual todavía no conocíamos y no comprendíamos, pero que llegaría al corazón de todos nosotros. Si yo me pongo a reflexionar por un instante, al igual que todos ustedes, acerca de estas palabras de Cristo, podemos corroborar una vez más no solamente la grandeza de las enseñanzas del Maestro Nazareno, mas principalmente su misericordia y su amor para con todos nosotros. Cuánto amor albergaba el corazón del Maestro en aquel momento, que vislumbraba los siglos próximos, en donde los cristianos serían perseguidos, en donde posteriormente los cristianos se transformarían en perseguidores, en donde múltiples guerras se izarían en su propio nombre y en donde la propia Edad Media iría a empañar su nombre y su mensaje al punto de casi extinguirlo. Cuánto amor y cuánta misericordia del Maestro Nazareno para enviar en el momento justo al pobre de Asís que lo emulara como nadie, para enviar en el momento justo a sus diferentes mensajeros y ministros del bien, para ir asegurando su compañía en nuestros corazones. Mas sin lugar a duda, debemos ser claros en establecer que aquella promesa establecida en aquel momento por el Maestro Jesús, y yo os enviaré un consolador que estará con vosotros, se refería a aquella mañana memorable de 1857, en aquel 18 de abril. Era el cumplimiento de esa promesa, pues pasados los diferentes siglos en que el Maestro se sostuvo, se mantuvo y se mantiene junto a nosotros, llegaría el momento en aquel
París, en aquella ciudad luz, en aquella Francia caracterizada por la cultura, pero también en coyunturas políticas bastante importantes, llegaría el momento en que el profesor Hippolyte Léon de Nitzar-Rivet se apagara en su totalidad, para que mediante el seudónimo de Allan Kardec, sugerido por los espíritus benefactores, el espíritu de verdad, pudiera entonces dar a la luz al libro de los espíritus y con él a una doctrina nueva que se transformaría desde aquel momento en la Carta Magna, en la guía de todos aquellos que navegamos en el plano terrenal y fuera de él, en la guía de conducta moral, en la guía de conducta filosófica, con comprobaciones científicas para nuestro adelantamiento y nuestra transformación, porque el fin último de la doctrina espírita es la transformación moral del ser. Por eso, el mismo Kardec, en el preámbulo de qué es el espiritismo, establecería que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Cuando leemos esta definición, muchos hay que la leen y que parece que ya se la supieran de memoria. A veces en los cursos de formación de trabajadores espíritas, en las casas espíritas se pregunta, ¿y el espiritismo se define? En las conferencias se pregunta y escuchamos casi un coro que a viva voz dice, como la ciencia que estudia. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido a interiorizar una definición tan sintética, mas sin embargo tan profunda de lo que es el consolador que Jesús nos prometió? Es aquella ciencia que nos estudia a nosotros como seres inmortales, es decir, nuestra naturaleza como espíritus, nuestro origen, respondiendo a una de las preguntas filosóficas que más buscaron responder en la antigua Grecia, en Roma y a lo largo de la historia. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y nuestro origen como espíritus, demostrando que esos espíritus, que no son más que nosotros mismos sin el cuerpo denso, tienen una relación constante con el mundo corporal. Pero para comprender lo que pasaría en aquel 18 de abril, cuando Clement, aquel administrador de la librería de Entú, hiciera el favor de subirle los ejemplares al segundo piso de la librería en la Galería de Orleans al señor Dentú Jr. Y el señor Dentú tuviera por primera vez el ejemplar allí junto a su madre Melanie y poder tener entonces la obra y decirle a Clement, por favor, lleve un ejemplar de esta obra al profesor Rivet. Y en ese momento tuviera entonces la luz del Consolador en el planeta, pero nosotros, tantos años después, muchas veces nos dedicamos solamente a recitar aquella definición. Eso nos pasa a los que somos espíritas. Yo nací en un hogar espírita. A otros que conocimos la doctrina durante el tiempo, pero también a aquellos que en posición de simpatizantes llegan a la doctrina espírita principalmente por el fenómeno mediúnico. Porque de esta definición que aquí vemos, se quedan en los dos últimos renglones, las relaciones de los espíritus con el mundo corporal. ¿Cómo puedo contactarme con los espíritus? Ah, mira, existe el libro de los espíritus. No, no, ¿cómo puedo contactarme con los espíritus? ¿Cuánto vale una sesión mediúnica? ¿Cómo puedo averiguar qué ha pasado con mi ser querido? Es una pregunta totalmente natural. Pero cuando vamos a hablar de Kardec y de la codificación, no, no, yo busco una comunicación rápida, no un estudio serio. Por eso,
la importancia de estudiar la codificación. Pero hasta aquí algunos dirían, yo me he leído la codificación ya toda, ¿por qué estudiarla? Y esta pregunta puede ser de espíritas de más tiempo, como también de aquellos que están simpatizantes a la doctrina. Por eso, preguntémonos, ¿por qué estudiar la codificación? ¿Qué puede hacer la codificación por nosotros? ¿Por qué estudiar aquellas obras organizadas por el maestro Kardec? ¿Por qué Kardec? Preguntan muchos otros. ¿Es que la doctrina es la doctrina de Kardec? No. Otros hemos escuchado que dicen, no, es que es el fanatismo. Otros dicen, yo soy espírita, pero espírita kardeciano. Como si hubiese otro espiritismo que no fuera el codificado por el maestro Kardec. Y todos estos comentarios que hoy colocamos aquí solamente responden a la ausencia del estudio de la codificación y a la necesidad que tenemos todos, me coloco de primero allí, para estudiar la misma. Por eso, el notable Henry Sauss, allí en el libro Biografía de Allan Kardec, colocara muy sabiamente que para apreciar mejor a Kardec es necesario estudiar su obra. Estudiémosle en su obra, ya que cuanto mejor podamos juzgar los méritos de este profundo pensador, tanto más crecerán nuestro respeto y adhesión a él. Ya tenemos aquí una de las primeras invitaciones a la importancia del estudio de la obra de la codificación kardeciana. Meditando sus consejos y sus máximas, llegaremos a conocerlo mejor. Y debemos decir con cierta tristeza que Kardec, el codificador de la doctrina espírita, es para muchos el principal desconocido de la doctrina espírita. De ahí la necesidad que la Confederación Espírita Colombiana, a través de su departamento doctrinario, de invitarnos a todos a conocer más la codificación espírita y con ello encontrar las herramientas para nuestra propia transformación moral. ¿Quién de los que está aquí conectado, conectada, o quién de los que ve esto en una transmisión posteriormente, puede levantar su mano y decir que no está interesado o interesada en transformarse para mejor, en ser más feliz, en tener más armonía? Nadie quizá, porque todos estamos, como titula una película, en busca de esa felicidad, en busca de una plenitud, de un mayor autoconocimiento, de un mayor discernimiento. Y encontramos pues en la codificación las herramientas necesarias para modificarnos íntimamente y modificarnos como humanidad. De ahí que este notable pensador, el profesor Ribeil, Allan Kardec, se dedicaría, como establece el espíritu de Viana de Carvalho, dedicaría a la observación sistemática. Es decir, no una observación vaga, superficial, de vez en cuando, como decimos coloquialmente, sino sistemática y organizada mediante el cotejo de mensajes que comenzó a recibir procedentes de variadas regiones. Bajo la inspiración del Espíritu de verdad, seleccionó, recopiló y comentó los notables dictados mediúnicos. Es decir, no se fió solamente de uno o dos mediums con los cuales se reuniera. Él estableció entonces la universalidad de conceptos y la concordancia de los mismos. Y ahora los seleccionó, los recopiló y los comentó de manera magistral, de manera notable, construyendo una obra granítica, estructurada, que no es otra que el libro de los espíritus. Y el libro de los espíritus se transforma entonces, diría Viana, en la piedra angular de la cual surgieron a su turno las demás obras, como es el libro de los médiuns, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis.
De ahí la importancia de esta obra magna. Hace unas semanas se encontraba de visita aquí en mi hogar la novia de mi cuñado que vive en Brasil. Ella es brasilera, él vive actualmente en Brasil. Igualmente, su familia católica, la familia de ella, pero ella con mucho interés por la doctrina espírita y con facultades mediúmnicas. Estuvo aquí, visitó el centro espírita y cuando ya se encontraba el día antes de irse, me dijo, compré estos libros en el centro espírita. ¿Cuál de ellos debo comenzar a leer? El Evangelio según el Espiritismo ya lo tenían, porque yo se lo había regalado a mi cuñado cuando se fue. Y ella compró el libro de los medios y el libro de los espíritus. Ella dijo, yo siento los espíritus, yo quiero empezar a leer el libro de los medios. Y le dije, no, vas a comenzar por el libro de los espíritus. Ese es el principio. Hay que comenzar desde ahí y poco a poco irás comprendiendo para posteriormente pasar a las demás obras de la codificación. Por eso decimos que en aquel 18 de abril de 1857 se cumplía la promesa de Jesús en Juan 14:16. El libro de los Espíritus es entonces el código de una nueva fase de evolución humana. ¿Qué quiere decir una nueva fase de evolución humana? Una fase de evolución en la cual nosotros podamos pasar de la materialidad en la cual nos hemos sostenido durante múltiples encarnaciones y en la cual nos hemos sumergido en los pantanos dolorosos de nuestros propios errores, acarreando vicios, acarreando pruebas y expiaciones para hoy que sembramos en el ayer, para transformarnos entonces para mejor. Como diría un espíritu notable, somos aves que volamos de la oscuridad a la luz, pero a veces pareciera que nos gusta la oscuridad y nos devolvemos y otra vez volvemos a la luz. En ese proceso de transformación que estamos viviendo y en el cual el libro de los espíritus y la codificación se transforman en la base para la nueva fase de la evolución humana. ¿Por qué podemos establecer esto? Porque cuando Kardec estableciera la codificación, lo primero que establecería, si lo analizamos un poco más a detalle, sería la inducción racional para producir posteriormente una organización mental en cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a leer la codificación y empezamos a leer las obras desde el frontispicio de cada una, sin saltarnos la introducción y los prolegómenos, como le pasa a muchas personas en el libro Los Espíritus, empezamos a hacer una inducción que vemos que Kardec estableció en cada una de las obras. Solamente basta con mirar el libro de los Espíritus en el orden de las 1019 preguntas, en la metodología establecida por él y en la mayéutica utilizada para comprender cómo va desde Dios, qué es Dios en la primera pregunta, desligándose las 1019, todas en perfecta concordancia. Para que nosotros como lectores desarrollemos entonces una organización mental diferente que nos permita comprender mejor, que nos permita discernir de una mejor manera. ¿Discernir qué? Las necesidades. ¿Cómo así discernir las necesidades? Nosotros hoy todavía centramos nuestras necesidades en la materialidad principalmente y no en la espiritualidad. Por eso, mediante esta inducción racional y una nueva organización mental, podemos comenzar a discernir las necesidades reales del espíritu inmortal y no las necesidades temporales de un cuerpo denso, de una experiencia carnal, de tantas que hemos tenido y de tantas que tendremos. Y eso nos lleva entonces a un desarrollo de los fundamentos necesarios ¿para qué? Para la comprensión de nuestra realidad espiritual, de nuestra inmortalidad y de las consecuencias de la misma. ¿Qué quiere decir de las consecuencias de la misma? No es las comunicaciones mediúmnicas, como pasa para muchos, lo que debe maravillarnos. Y si las consecuencias morales de las mismas, lo que debe
centrar nuestra atención. Todas estas obras, como ya lo dijimos anteriormente, bajo una enseñanza universal y concordante. Cuando nosotros comprendemos esto, comprendemos que entonces el libro de los espíritus que colocamos allí, de primero, él tiene una estructura que nos permite comprender las demás obras. Una estructura que colocamos aquí para que todos podamos comprender de mejor manera, en donde encontramos las causas primeras, la génesis, de dónde venimos, cómo nos constituimos. El libro segundo, el mundo espírita o de los espíritus. ¿Cómo es la vida en el mundo espiritual? ¿Cómo es ese estado de erraticidad que muchos mencionan? ¿Cuáles son las sensaciones del espíritu? ¿Cómo nos podemos comunicar entonces con el mundo corporal? Y continúa ahora con el libro tercero, las leyes morales, en el cual comprendemos que nuestro origen es un origen espiritual, que seguimos viviendo después de la denominada muerte, que realmente no existe, sino solamente una mudanza de estado, pero que todo eso está regido por unas leyes morales que no son otras que las enseñadas por Jesús. Y que esto nos conlleva necesariamente a unas esperanzas y unos consuelos, porque qué dolor hay mayor que la pérdida de un ser querido. Dicen coloquialmente y popularmente que lo único que no tiene solución es la muerte, mas si la muerte no existe, qué mayor esperanza y qué mayor consuelo que seguimos viviendo. Que el cielo y el infierno no son sino estados de conciencia y que como establecería en su momento el Papa, dicho esto, podemos vivir en el cielo y en el infierno aún estando encarnados. Esta estructura, si nosotros la trasladamos a las necesidades, a los pensamientos de aquellos que compartimos diariamente en las calles, de aquellos con quienes nos encontramos y neófitos de la doctrina espírita dicen, pero ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Pero eso es brujería? ¿Pero eso qué es? Si nosotros trasladamos esta estructura a ese pensamiento, podríamos decirlo entonces de otra manera. El libro de los espíritus nos ayuda a responder, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como espíritu inmortal? ¿Qué siento en el libro de los mediums? ¿Por qué sufro en el Evangelio según el Espiritismo? ¿A dónde voy en el cielo y el infierno y de dónde vengo en la Génesis? Si analizamos cada una de estas 5 preguntas, comprenderemos que ellas fueron las bases de la filosofía. Comprenderemos que son las preguntas denominadas de preguntas existencialistas, de preguntas que muchos buscamos responder y pasamos toda la vida queriendo comprender. Y que queriendo responder muchas de estas preguntas, llegamos a la doctrina espírita. Veo los espíritus, no sé qué siento, llegamos a la doctrina espírita. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi papel en el mundo? ¿Quién soy? El libro de los espíritus. Llegamos a la doctrina espírita. ¿Por qué sufro? ¿Por qué afronto estos dolores y estas enfermedades? El evangelio. Llegamos a la doctrina espírita. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Para dónde voy? La Génesis, el cielo y el infierno. Llegamos a la doctrina espírita. La codificación es entonces la base y el punto de unión entre Jesús y la doctrina espírita. Por eso establecemos que la doctrina espírita es el consolador prometido por Jesús y esa codificación es el punto de encuentro entre el Evangelio de Jesús, sus leyes morales y sus enseñanzas y la doctrina de los espíritus. Ahora, esta doctrina, esta codificación dada por los espíritus superiores, por el espíritu de verdad, al espíritu superior que era Allan Kardec, igualmente está basada en un triple aspecto. Como ciencia, uno de los aspectos es una ciencia de observación que, como ya vimos anteriormente, nos muestra el origen de los fenómenos mediúmnicos. Porque en aquel 31 de marzo de 1868, mientras Marx se encontraba
presentando su manifiesto comunista al otro lado del océano, en Hydesville, se establecía por primera vez una comunicación continua con un espíritu a través de golpes, demostrando el origen de los fenómenos mediúmnicos y no solamente el fenómeno mediúmnico como tal, los mecanismos mediante los cuales se producen. Y esto permite que se elimine lo milagroso, las supersticiones, la superchería de la mediunidad. Ya la mediunidad no queda establecida y relegada a la brujería, a las creencias ocultistas y demás, sino como una facultad inherente al ser humano, de la cual todos somos portadores en mayor o en menor medida, unos más ostensibles que otras, pero de la misma calidad que de los mismos sentidos que ya hoy poseemos y que nos permiten comunicarnos en el mundo material en el que vivimos. Nos diría entonces que es una facultad que todos poseemos desde el aspecto científico. Si lo analizamos desde su segundo aspecto, en aquel triple aspecto, encontraremos el aspecto filosófico presente en la codificación, porque el libro de los Espíritus es el mayor tratado filosófico de la humanidad. Y como filosofía nos explica el ser que nosotros somos. Como dijimos ya, de dónde venimos, para dónde vamos, pero más importante, nos entrega los lineamientos morales edificantes para encontrar la armonía y el equilibrio en el proceso de dónde venimos, en el transitar actual y hacia dónde nos dirigimos. Muchas religiones, muchas doctrinas, muchas creencias, muchas ciencias podrán incluso desde sus teorías y desde sus lineamientos mostrar de dónde venimos. Algunas otras ciencias podrán estipular hacia dónde nos dirigimos, mas solamente el espiritismo entrega con exactitud diamantina todas estas respuestas más los lineamientos morales para nosotros poder dirigirnos y actuar concordantes a la enseñanza de Jesús y alcanzar una evolución intelecto-moral. Ahora, si nos vamos al último, al aspecto moral, la doctrina espírita no es una religión, y eso lo establece Kardec. Pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, continúa diciendo, permite religar, es decir, unir nuevamente a la criatura con su creador. Por eso, como religión, se relaciona con las demás doctrinas espiritualistas, porque sus postulados estructurados en el Evangelio de Jesús, conforme él expuso y los practicó junto a sus discípulos, nos permiten comprender entonces que la creencia en Dios, la justicia divina, la inmortalidad del alma, la caridad, la oración, que no son más que los puntos fundamentales de la vida y los puntos fundamentales de los cuales trata la codificación espírita. De ahí que ese triple aspecto es fundamental y por eso Kardec lo definió como una ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Pero Kardec no solamente se quedó ahí, sino refiriéndose a la doctrina misma y teniendo como base la codificación, estableció que el espiritismo continuaría avanzando. Y como nos dice Viana de Carvalho en el libro Espiritismo y Vida, jamás será superado conforme lucidó Kardec, puesto que si se comprobara que está errado en algún punto, este será abandonado para seguir la ciencia. Kardec tenía la humildad para decir, si este punto se demuestra a la ciencia que está equivocado, abandonaremos ese punto y seguiremos a la ciencia en ese punto. No obstante, la teoría de la evolución de las especies presentada por Charles Darwin se daría posterior a la publicación del libro de los Espíritus, que ya nos habla sobre la misma. No obstante, encontramos que el libro de los Espíritus nos da profundos esclarecimientos sobre física cuántica que aún hoy el mundo apenas está rasgando. Por eso podemos establecer, como está en el texto, que todavía
esto no ha ocurrido, ya que en cada momento la ciencia en sus diversas doctrinas confirma la calidad superior de las enseñanzas espíritas. Que, y ojo, lo subrayamos y lo colocamos ahí a modo de estudio, estudian las causas mientras las ciencias que nosotros conocemos estudian los efectos. Todas las ciencias que nosotros vemos en el mundo estudian los efectos y desde los efectos quieren encontrar la causa de los mismos, no el espiritismo. El espiritismo, al ser la doctrina de los espíritus, es decir, venir de allá para acá y no viceversa, comienza con las causas y a través del estudio de las causas nos puede entregar entonces los efectos. Y eso radica una gran diferencia, porque al hacer eso podremos encontrar las respuestas en la vida práctica que necesitamos para andar. Hoy conversaba con alguien y ese alguien me decía, es que yo pienso que cuando estemos desencarnados tenemos más tiempo para trabajar en la evolución, porque aquí uno anda tan ocupado con el trabajo, con criar los hijos, con poder pagar las cosas, que a uno casi no le queda tiempo para evolucionar. Uno casi no le queda tiempo para trabajar en su reforma moral. Me decía alguien hoy. Y yo le decía al teléfono, mira, que lo estás viendo como algo separado y Jesús lo que espera es que evoluciones tú, yo y todos mientras cuidamos a los hijos, mientras vamos al trabajo, mientras buscamos el sustento material. Porque es que uno no para y decir, ok, terminé las cosas del día, voy para el centro espírita, a la tarea, ahí sí voy a evolucionar. En el día no, en el día estaba ocupado. No, nosotros evolucionamos y nos transformamos moralmente aquí en el planeta Tierra como escuela que es en el relacionamiento continuo. Por eso la necesidad de enseñanzas para la vida práctica, en las cosas mínimas como en las cosas macro de la vida. De ahí el interés del codificador, después de publicar el libro de los espíritus y el libro de los mediums, en poder ordenar los cuadernillos que tenía, las enseñanzas que todavía albergaba de los espíritus en una nueva obra que empezó a codificar, pero que no reveló a nadie que estaba haciendo. Y después de estarlo haciendo sin decirle a nadie, recibiría entonces una comunicación en agosto, más específicamente el 9 de agosto de 1863, que se encontraría consignada en obras póstumas, en donde los espíritus, refiriéndose a aquella obra, que posteriormente conocería la luz con el nombre del Evangelio según el Espiritismo, los espíritus le dicen, ese libro doctrinario tendrá considerable influencia, pues explica cuestiones fundamentales y como veníamos hablando anteriormente, no solo del mundo religioso, sino que también encontrará las máximas necesarias en qué? En la vida práctica, es decir, en el día a día. Incluso dice el Espíritu a Kardec, las naciones extraerán de él excelentes instrucciones. ¿Qué nación, qué gobierno no necesita leer la ley del amor en el Evangelio? ¿Qué país o qué ser en su vida práctica no necesita leer la importancia del perdón? Cuando Jesús nos invitó a perdonar 70 veces 7. ¿Cuál de ustedes o yo, cuál de todos nosotros no necesita leer el Evangelio de la paciencia? Por eso los espíritus terminan diciendo a Kardec, has hecho bien al abordar las cuestiones de elevada moral práctica desde el punto de vista de los intereses generales, de los intereses sociales y de los intereses religiosos. Comprendemos entonces la importancia de la codificación y como ejemplo de esta obra, porque es el derrotero práctico, tanto para naciones como para todos los corazones, y que se encuentra contenido dentro del mismo libro de los Espíritus. Por eso en esta obra, en el libro de los Espíritus, en la conclusión sexta del libro de los Espíritus, Kardec colocaría, nos formaríamos una muy falsa idea
acerca del espiritismo si creyéramos que su fuerza, es decir, que la fuerza de la doctrina está en las manifestaciones materiales. Porque hay muchos que se confunden y que piensan que espiritismo es mediunidad y nada más alejado de eso. De manifestaciones están llenos todos los rincones del planeta. Pero de la filosofía espírita, de los postulados espíritas, tristemente carecen casi todos los corazones del planeta. De ahí que continúa Kardec diciendo que si esta fuera las manifestaciones, la base de la doctrina, no dudaría en tambalear. Se podría minar la base de la misma. Y de ahí que muchos vienen, conocen la doctrina y se van diciendo que ya la habían estudiado. Y uno habla con ellos y si al caso ojearon el libro de los mediums. Pero ojo, ojearon solamente la parte donde explican las facultades mediúnicas, la psicografía, la evidencia, no la primera parte en donde están los sistemas, porque esa denominan de aburrida. Y ahí es donde está la base de las manifestaciones. Por eso Kardec dice, la fuerza del espiritismo reside en qué? En su filosofía. ¿Y en qué? En el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. A la razón y al buen sentido. Por eso en el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo dice que fe inquebrantable es aquella que puede encarar a la razón, faz a faz, en todas las épocas de la humanidad. Es decir, una fe razonada y no ciega, una fe estudiada y fundamentada para creer por convicción y no como pasa con muchas doctrinas, por herencia familiar. Y no puede dejar de pasar por nuestra mente al leer estos últimos dos renglones las palabras entonces de Camilo Flammarion en el cementerio de Montmartre, donde fue primeramente enterrado el cuerpo de Allan Kardec, cuando dando el discurso frente a su tumba, denominaría al maestro leonés como el buen sentido encarnado. Porque allí Kardec colocó que la filosofía, el espiritismo y su filosofía hacen llamamiento al buen sentido. Y él era el buen sentido encarnado en palabras de este discurso. Es decir, él no solamente codificó la doctrina, sino la vivenció. Muchos profetas antes de Cristo invitaron a la compasión, invitaron incluso al perdón, pero ninguno practicó aquellas máximas como Jesús. Muchas doctrinas y creencias han salido, pero cuán pocos o casi ninguno las vivencia a cabalidad como lo vivenció el maestro Kardec. Abandonarse a sí mismo, apagarse por completo en su conocimiento, en el conocimiento que podría haber entregado como docente, como profesor, en los libros tantos que escribió, y utilizar ese conocimiento en pro de la construcción, junto con el espíritu de verdad, de la codificación de una carta magna para la humanidad, hasta la última gota de sus fuerzas, hasta que un aneurisma lo encontrase trabajando. De ahí la importancia del estudio de la doctrina espírita y de su base, la codificación. Por eso los espíritus nos exhortan diciéndonos, estudiar, por tanto, el espiritismo, ¿para qué? Para practicarlo con seguridad y armonía. ¿Cómo así? ¿Es que hay personas que practican el espiritismo sin seguridad y sin armonía? Sí, ocurre. Y de ahí la necesidad de nosotros de estudiarlo a profundidad, de conocer la codificación, porque es el gran desafío para todos aquellos que queremos dos cosas: encontrar respuestas a los interrogantes de la existencia y tener armonía interior. ¿Quién de los aquí presentes no quiere encontrar esas respuestas y tener armonía? Porque muchos que las buscan pierden la armonía haciéndolo, y muchos, sumidos en la materialidad, ostentan una aparente armonía material,
mientras viven suplicios interiores, verdaderos infiernos morales en sus hogares, al no poder encontrarse en el autodescubrimiento y su transformación moral. Es fundamental el estudio para la seguridad y la armonía, y lo repetimos enfáticamente, enfáticamente. Yo, como bien dijeron en la presentación, nací en un hogar espírita, pero a mis 35 años, debo decir que no siempre fui espírita. Y hoy hacemos grandes esfuerzos por denominarnos de espíritas, porque ser espírita requiere estudio, y estudio, conforme explica la mentora Joana de Angelis, estudio también es trabajo. Porque hay muchos que dicen, estoy tan ocupado trabajando que no tengo tiempo para estudiar. Yo ya leí lo que debía leer. Yo ya me sé cuál es la pregunta 886 del libro de Espíritus. Y me memoricé tres más, ya no más. No necesito comprenderlas. Necesitamos comenzar a estudiarlo. ¿Por qué? Porque la falta de estudio genera riesgos. Y esos riesgos afectan nuestro entendimiento, las casas espíritas y muchas veces incluso el movimiento. Ayer, en un panel que nos encontramos en el Centro Espírita de Preguntas y Respuestas, mediante YouTube, una persona preguntaba, ¿por qué si el espiritismo nació en Francia? La persona vive en Francia. Decía, ¿por qué si el espiritismo nació en Francia? Yo entonces veo que aquí el espiritismo no es tan fuerte. Si aquí fue que nació. Y es cuando recordamos entonces que una cosa es la doctrina espírita y otra cosa es el movimiento espírita. El movimiento es falible, la doctrina viene de los espíritus y a ella pertenece. Y en la medida en que nosotros estudiemos la doctrina, fortalecemos el movimiento. El movimiento habrá de fortalecerse, como ocurrirá sin lugar a duda, y ha venido ocurriendo cada día, mediante la práctica de la caridad fraterna y el estudio sistematizado y concienzudo. Sin embargo, la falta de ese estudio nos genera riesgos, riesgos que establece el espíritu de Viana de Carvalho en esta obra Nuevos Rumbos, una obra maravillosa, en donde nos dice de inmediato, ojo, cuando hay esa falta de estudio, aparecen intérpretes ocasionales para dar nuevas informaciones. ¿Y qué hacen? Adaptándolas al temperamento propio, al raciocinio y a la manera de cómo conducen la existencia. Y esto es muy común. ¿Cuántos hay que llegan a las casas espíritas, leen las obras y dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con Kardec en esto, pero no estoy de acuerdo con Kardec en esto? Entonces solamente voy a adoptar esta parte porque yo considero que aquí está siendo un poco extremista, porque yo considero que esto debe ser de otra manera. Yo considero que somos inmortales. Sí, estoy de acuerdo con eso. Con la reencarnación también. Pero para mí el aborto se debe permitir. La eutanasia también. El suicidio también. ¿Por qué? Porque es que yo estoy de acuerdo con él y es mi propia interpretación. O como conocimos a alguien alguna vez que nos dijo, el espiritismo tiene que llegar a todos lados, pero para que llegue a todos lados debe hacer unos cambios de base. ¿Qué cambios de base consideras que deben haber? Le pregunté. Extirpar a Jesús de la codificación, porque así el espiritismo puede llegar, por ejemplo, a Asia, en donde ellos no creen en Jesús. Ahí comprendimos la falta de estudio, porque es que Jesús inició la doctrina espírita, como lo veremos más adelante. Pero es necesario comprender y estudiar la doctrina a profundidad para no tener interpretaciones personales y tampoco permitir que estas personas que lleguen con nuevas ideas digan, vamos a transformar la doctrina para mejor y vamos a incluir estas nuevas prácticas en las casas espíritas. No. Alguien me dijo alguna vez, dijo, pero entonces el espiritismo se va a quedar en el pasado, porque si no permite nuevas prácticas, ¿cómo va a cambiar? El espiritismo debe aceptar nuevas contribuciones. Y sabiamente, Viana de Carvalho continúa diciendo en esta misma capítulo, el espiritismo es una doctrina granítica frente a la estructura de la codificación. Es decir, esta es inalterable. Es verdad que acepta todas las contribuciones del progreso que la ciencia confirma.
Sin embargo, manteniendo su estructura especial por proceder de qué? De la inmortalidad para la tierra y no de esta para aquella. Porque muchas de esas prácticas las inventamos nosotros aquí para acomodar nuestras licencias morales, para acomodar nuestra ausencia de responsabilidad. Entonces, para acomodar muchas veces los vicios que aún nos queremos permitir, creamos sofismas que después pretendemos trasladar a la doctrina como una nueva contribución a la misma. Y ahí es donde viene la importancia de la codificación, a decir, se aceptan las contribuciones, pero aquí está la doctrina, aquí está la codificación que viene desde la inmortalidad para la tierra para mantener su estructura firme, avanzar de la mano de la ciencia, porque ciencia no es opuesto a espiritismo, porque el espiritismo es una ciencia, pero avanzar con pasos certeros y no con interpretaciones que hoy puedan servirle a unos, pero mañana vayan en detrimento de muchos, como ha ocurrido en tantas religiones a través del tiempo. De ahí, entonces, que regresar a esas bases de las que venimos hablando en esta charla, en esta conferencia que pretende ser más un estudio para que nosotros reflexionemos y podamos regresar a esas bases, los que conocemos la doctrina desde hace más tiempo y aquellos que la están conociendo desde ahora, saber que debemos comenzar por las bases y por el principio y así poder llevarlas a la práctica. Porque un edificio no se construye por el último piso hacia abajo. Es necesario la edificación de los pilotes fuertes para que él pueda sostener la edificación que se elevará hasta el cielo. De ahí que regresando a esas bases y llevándolo a la práctica, como lo hizo Kardec y todos aquellos que lo siguieron, es el deber que tenemos todos como espíritas. Y es un deber del cual no podemos escapar, porque el tiempo urge y la hora es esta, sin que haya lugar para el campeonato de la insensatez. Vemos cómo el mundo se conflictúa constantemente. Vemos cómo el mundo se afecta. Yo hablaba ayer en el centro espírita con una persona aquí en Bucaramanga y le decía, mira, Bucaramanga es una ciudad maravillosa, no porque yo vivo acá, sino le decía, es una ciudad maravillosa porque de cierta manera, con todos los conflictos con que vivimos en la ciudad, naturales, propios del planeta y del país, todavía no vemos muchas otras cosas que se ven en otras partes, le decía yo a esta persona. Yo vengo de estar bastante tiempo en los Estados Unidos y principalmente en Nueva York, en donde veía personas, en donde veía habitantes de calle sumidos en perturbaciones tan profundas, en donde pude conversar demoradamente e incluso entablar una relación de cierta amistad con alguien que en su momento me dijo, mira, es que yo soy un homicida. Y me contó los hechos ocurridos. Y poder hablar con esta persona y darme cuenta que los tiempos de los cuales nos habla el Evangelio, aquellos tiempos que preceden la transformación del planeta, como la noche oscura precede el amanecer, ya los estamos viviendo. Pero se hace necesario que entonces la doctrina espírita brille cual estrella que alumbra el firmamento. Pero lo cierto es que las estrellas no alumbran, sino se queman. De ahí que el trabajador espírita tiene el deber de quemarse, es decir, de entregarse en devoción para poder llevar el consolador a tantas personas, conforme Jesús lo explicara a sus discípulos, y no ceder a ese campeonato de insensatez, perdiendo tiempo valioso en divagaciones, en nuevas prácticas que acomodan las circunstancias temporales. Jesús, como dijimos anteriormente, nos prometiera ese consolador y fuera el iniciador del espiritismo, como lo estableciera en el Evangelio
Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 18 del capítulo 8, dejad a los niños, venid a mí, instrucciones de los espíritus. Cuando dice Jesús fue la antorcha que disipa las tinieblas, el clarín de la mañana que toca a despertar. De esa mañana que ya se hace en el planeta, fue el iniciador del espiritismo, que debe a su vez atraer hacia él no a los niños, hablando moralmente, sino a los hombres de buena voluntad. Y continúa diciendo, ya no se trata de creer instintivamente, de obedecer de forma maquinal, de creer sin preguntar simplemente porque así se estableció. No, ahora es preciso una fe razonada, de comprender que Jesús aguarda por todos. Y para eso es preciso que el hombre siga la ley inteligente que le es revelada en su universalidad. Esa ley inteligente que nos es revelada por los espíritus y que a través de la codificación espírita nos sirve de lineamiento y de directriz, de derrotero para nuestras horas. Porque ¿quién no ha encontrado consuelo en el Evangelio? ¿Quién no ha encontrado respuestas en el libro de los Espíritus? ¿Quién no ha encontrado una esperanza en la lectura y el estudio concienzudo del cielo y el infierno? ¿Quién no ha comprendido de mejor manera la misma Gaia, el planeta en donde vivimos, estudiando la Génesis? ¿Y quién no ha encontrado comprensión, muchas veces de facultades atormentadas, en el libro de los medios? Todos, sin lugar a duda. De ahí que es preciso que nosotros entonces comprendamos que el espiritismo es la palanca de la cual Dios se sirve para mover al mundo en los tiempos actuales. Y nosotros tenemos en las manos la oportunidad de movimentar, de mover esa palanca. Precisamente en aquel viaje que les mencioné anteriormente, fui llevado a un lugar que me pareció bellísimo. Queda a las afueras, algunas horas de la ciudad de Nueva York. Después de ese bullicio, de esa selva de concreto en que se constituye la ciudad, era un lugar tranquilo, un faro, el faro de Montauk, que precede desde el siglo XVIII, que fue el primer monumento nacional encargado por George Washington. Y es un lugar bellísimo en el cual se puede estar en contacto con la naturaleza, sentarse en las rocas que allí se ven y mirar la inmensidad del océano. Y estando mirando esa inmensidad, veíamos las embarcaciones a lo lejos, cómo surcaban las aguas, sumidos allí en el pensamiento y en gratitud a Dios por permitirnos estar allí, elevábamos una plegaria. Mientras hacíamos esto, corroboramos entonces la presencia de un amigo espiritual que allí se hizo presente, que nos es muy familiar y querido, que nos decía, observa el mar, ¿ves las embarcaciones? Todos, sin lugar a duda, en el planeta, en algún momento, buscan ser esas embarcaciones que desean alejarse del puerto seguro para querer adentrarse en el mundo y conocerlo. Sin embargo, se transforman en barcos errantes en el océano de la humanidad, conflictuados, abatidos. Y entonces nos dijo, recuerda, recuerda que estamos llamados al deber de ser faros y no barcas errantes en el mar. Estamos llamados al deber de ser ¿qué? Faros y no barcas errantes en el mar. Y ahora, viendo el faro, nos decía, debemos ser faros, pero faros no porque seamos poseedores de la luz, sino porque tenemos la labor de proyectar la luz que es Jesús, la luz de Dios. Es la labor que todos tenemos y que como espíritas, que muchas veces pedimos en el mundo espiritual la oportunidad de ser espíritas,
Después de haber desaprovechado y negado a Cristo a través de los cebos con nuestro propio comportamiento, aún hasta hoy, hoy Jesús nos da la bendita oportunidad de la doctrina como propuesta pedagógica para la reformación de nuestro propio ser y así la construcción de un mundo mejor. Por eso debemos buscar ser faros que allí en la tierra firme que entrega la doctrina espírita, que nos entrega la codificación, que como decía el espíritu de Viana, era una construcción granítica, firme, sólida, que es la codificación, nosotros podamos llevar esa luz a tantos otros. Y llevar esa luz, llevar la doctrina espírita, significa llevar a Jesús a tantos corazones. Porque llevamos más de 2000 años ya diciéndole a Cristo Jesús, ven hasta nosotros, Señor. Ven y suple las necesidades de nuestro corazón. Desciende al planeta, Jesús. Desciende cual ángel de esperanza a nuestros corazones. Sin embargo, después de más de 2000 años de pedir esto a Cristo, Cristo nos pide que nosotros nos elevemos hacia Él. Y por eso nos da el dolor como la bendición para que lo transformemos en las alas que nos eleven hacia Él. Porque Él, que es nuestro modelo y guía, recibió como premio una cruz infame. Y por su gloria recibió una corona de espinas. De ahí que nosotros, espíritas, nuestro ideal no es otro que el de la renuncia silenciosa, la del trabajo abnegado y la devoción hasta el fin. Porque somos nosotros los primeros beneficiados del estudio, de la comprensión y de la vivencia, de la codificación y de los postulados espíritas. Porque indiscutiblemente llegará el momento en que ya no solamente estudiemos la inmortalidad o a través del laboratorio mediúmnico la podamos comprobar, sino a través de nuestra propia piel, por así decirlo, a través de nuestro propio espíritu, cuando a través de la disgregación molecular atravesemos el pórtico a la inmortalidad y comprobemos por nosotros mismos esa inmortalidad. En aquel momento tendremos entonces la conciencia que nos hablará diciéndonos, ¿aprovechaste el tiempo o no? ¿Serviste o no? ¿Estudiaste o no? Y que nosotros podamos responder en paz a esta conciencia y mirando a aquellos que nos precedieron en la patria celestial y a Jesús decirle, Ave Cristo, nosotros que aspiramos servirte, Señor, aquí estamos con paz de conciencia del deber cumplido, no con el llanto y el crujir de dientes, sino con las bienaventuranzas que tú, Señor, nos prometiste, porque abrazamos aquel consolador que tú nos entregaste y con él consolamos a muchos y así también nuestros corazones. Que la paz de Dios esté con todos nosotros siempre y que Jesús sea nuestra égide y la codificación de Allan Kardec el derrotero de conducta en nuestra vida siempre. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos siempre. Johnny, muchísimas gracias por tus reflexiones. Nos ha ratificado que el espiritismo es estudio, pero también es el camino para la reforma moral. Y de la misma manera nos ha llevado a recordar el capítulo 6 del Evangelio según el espiritismo, el Cristo Consolador. En ese mensaje que nos da el Espíritu de verdad cuando nos dice espíritas,
Amaos. Esa es la primera enseñanza. Instruidos es la segunda. Porque el amor es uno de nuestros pilares para el desarrollo. Y la instrucción, el estudio, el otro pilar. Alcanzamos nuestro desarrollo moral y nuestro desarrollo intelectual, que son las alas de la evolución del espíritu. Muchas gracias, Johnny. Desde Confecol estamos trabajando continuamente para poder ayudar a cada uno de los centros espíritas de su confederación para poder trabajar unidos y unificados en Jesús, para poder aprender las necesarias actividades a desarrollar en nuestro centro espírita de la manera correcta, estudiando la codificación, empezando por nuestro libro de los espíritus, como Johnny nos enseñaba. Vamos a empezar ese estudio como debe ser, estudiando a Kardec. No podemos hablar de lo que no conocemos. Recordemos que el estudio nos lleva al conocimiento. El conocimiento nos lleva a la convicción y la convicción nos lleva a la vivencia. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañaron y próximamente nos encontraremos. Votos de mucha paz. Gracias.